A esta hora tenemos la posibilidad de viajar aquí en Viaje al Puerto de la Noche a lugares que han recorrido en nuestra Patagonia, en la República Argentina. Lo llamamos Fotos con Historia. La idea es que además del relato, también podamos encontrarnos con las imágenes que Rubén Russo desde Berazategui ha podido conseguir en cada uno de esos viajes. Fotos con Historia es un espacio que nos permite ir a lugares donde muy poca gente va. Y ese será hoy el eje central de nuestro viaje. Un lugar conocido, pero que a través de la mirada y el lente de Rubén Russo lo vamos a apreciar de otra manera. Nos vamos a Berazategui, de paso nada más, porque después estaremos en la costa de la provincia del Chubut. Rubén Russo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Sergio? Buenas noches para toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, estamos, bueno, tratando de preparar todo para poder viajar, porque estas fotos con historias son especiales. Tenemos un lugar que tiene su historia, tiene mucha visita, sobre todo de la zona de Comodoro Rivadavia, porque está muy cerca, pero que también tiene paisajes, lugares, personas que vamos a tratar de conocer en este viaje, ¿no? Sí, tal cual, y bueno, haciendo un poco hincapié también a todo lo que presentaste, eh, estos lugares de los que vamos a hablar hoy, específicamente de Caleta, Córdoba, que está a muy pocos kilómetros al norte de Comodoro, unos 18 o 20 kilómetros. Son esos lugares que bueno, que yo no siempre a Comodoro mucho tiempo fue como tantos otros lugares un lugar de paso porque mis destinos eran mucho más al sur. Estos últimos años estuve prestando un poco más de atención y sobre todo en este viaje donde me propuse encontrar cosas, digamos, distintas, no solamente desde lo turístico, sino desde lo exploratorio de la curiosidad como el fotógrafo. Por esos lugares, como vos también bien dijiste, precisamente que no son fáciles de llegar o no son muy conocidos, y en este caso creo cumplí con esa premisa y la verdad conocer este lugar fue algo hermoso porque, bueno, más allá de las pocas fotos que había visto en internet, una cosa es verlo y otra cosa es estar ahí y es realmente un paisaje mágico. Está muy cerca, muy relacionado con Comodoro Rivadavia. Tiene más o menos la misma edad, es de la misma época, más o menos la misma historia relacionada con el mar y con la pesca, ¿no? Sí, sí, tal cual. Nace en una mezcla de pueblo, vamos a hablar de Caleta Córdoba, de pueblo pesquero y pueblo donde se manejaban, por así decirlo, todo lo que era los insumos del petróleo. Toda esa franja está o estaba dominada o sigue estando por lo que era la empresa Astra, la famosa empresa petrolera. Inclusive hay en todo lo que son los alrededores de ese lugar, entre lo que es Comodoro y en lo que es Caleta Córdoba, esos grandes reservorios, esos tanques reservorios de petróleo, que es precisamente a esa altura, a la altura del puerto y un poco más adentro, es donde están las boyas de donde el petróleo es extraído y bueno, se va en los buques. Muchos de los insumos del petróleo en esos tiempos, en los primeros tiempos, vinieron por barco a ese lugar. Ya después fueron trasladados también más al oeste por toda lo que es la línea ferroviaria de Comodoro y Colonia Sarmiento. Así que, digamos, básicamente
el pueblo nace en esos dos parámetros, ya después se hace prácticamente netamente un pueblo pesquero, que a pesar de no es ni una distancia ni muy lejana ni muy cerca de lo que es Comodoro, prácticamente ha sido anexado ya como a los suburbios, porque en esos trayectos hay como manchones de poblaciones o de barrios, por así decirlo, y es como que, bueno, ya es parte de la periferia de Comodoro con un ingreso muy fácil y muy directo para ese lugar. Rubén, ahí estamos viendo la primera parte de las fotos y claro, observamos que una cosa es el paisaje del mar con la marea alta y otra con la marea baja. Esos espacios de tierra, esos islotes que quedan allí, muestran otro paisaje cuando están con agua o el agua se ha retirado. Sí, sí, totalmente. Son dos paisajes distintos. Es hermoso de las dos maneras. Acá en esta primera parte, digamos, si alguien va desde Comodoro, por así decirlo, se mete por el sur, o si alguien ya viniendo del norte desvía por la ruta 3 a la altura de lo que es o por las entradas de lo que es el aeropuerto, ya después termina en la ruta 1 y se va dirigiendo a lo que es Caleta Córdoba y la ruta después continúa mucho más allá. Las primeras cosas estas son de las primeras cosas que se encuentra. El faro, que ya lo estuvimos viendo en algunos de los capítulos que di de faros de Chubut, pero igual lo repasamos un poquitito, porque bueno, acá pude hacer unas tomas de dron que no había hecho en la vez anterior, y la verdad que es uno de los faros más lindos de Argentina en cuanto a su estructura, en cuanto a su mantenimiento. Digamos, tiene la suerte de estar muy cerca de un conglomerado poblacional como es Comodoro, y además tiene un apostadero naval que digamos, es más fácil el cuidado y el mantenimiento, y es uno de los faros que, digamos, sale de la línea de faros de la línea mayoritaria de faros que tenemos en Argentina, ¿no? Que son los faros de metales tipo trípode, o tipo cilíndrico. Es una arquitectura muy especial. Es más bien, si uno alguna vez vio faros de Europa, por ejemplo, más que nada de España, eso tiene las características de faros de esos lugares. El faro es un faro de 27 metros de alto, es de 1925, así que está próximo a ser centenario, ya está protegido igual como patrimonio, y bueno, es una torre prismática de 27 metros hecha de mampostería, y está en una de esas, toda esa es una zona digamos, de lomas no muy altas, hay mesetas, hay lomas, se van intercalando, y entre el lugar donde está el basamento del faro y con la altura del faro llega a sumar la luz unos 100 metros sobre el nivel del mar, lo Claro. que lo hace también uno digamos, de los haces de luces más altos que tenemos en la Argentina, como pasa en muchos lugares donde hay costa acantilada. Y después, bueno, acá lo que estamos viendo también es el farallón que le dicen, a lo que vos te referís, que no es ni más ni menos que, bueno, que la misma costa extendida, que en su momento, estamos hablando de miles de años atrás, fue erosionada, perdón, como toda costa, por el viento y por el agua, y a veces por el tema de los diferentes materiales, o también por las corrientes, como azotan, por así decirlo, esos lugares, van causando cuevas y que el agua se vaya metiendo por otros lados, y en este caso, bueno, ese tipo de filtraciones ha hecho que haya quedado este lugar que lo denominan el Farallón, muy similar, no en tamaño, porque este es mucho más chico, pero muy similar a aquellos que han ido al parque Monte León, a lo que es la isla, en el Parque Monte León, de donde donde se extraía el guano de las aves para hacer
bueno, no me sale ahora. ¿El tratamiento capilar? No. No, 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 no. Para hacer abono para la tierra y Ah, demás, para el cultivo, para los cultivos. exactamente. No, no me salía, perdón. Exactamente. Es muy similar a eso para quienes conocen uno y no conocen otro, pero de mucho menor tamaño. Claro, hay que Y decir, Rubén, que sí, estamos hablando como si fuera una especie de isla, pero angosta y muy alta. sí, sí, Ese es exacto. el Yo farallón calculo que blanco, la costa debe tener de 40, 50 metros de altura, por ahí me claro. puedo estar equivocando, metro más, metro menos, pero bueno, es producto, como en tantos otros lugares, de la erosión del agua y del viento, y que bueno, eso ha quedado ahí. Y Y bueno, ese color blancuzco tiene que ver también con las características del suelo, de la tierra de ese lugar. sí, sí, exactamente. Y bueno, los depósitos también este, de los sedimentos de todo lo que era, todo lo que son los materiales por ejemplo, de ostras marinas y eso, que bueno, obviamente Claro. se van rompiendo y se van acumulando tanto en la costa, en la línea de marea, como más arriba también. Recordemos que todo eso era, inclusive hasta la parte alta, fue un viejo fondo de mar. Eso estaba todo tapado por el mar. Claro. Después del derretimiento de las glaciaciones y eso, que el mar retrocedía y avanzaba, estoy hablando de miles y miles de años para atrás. La costa, ya a partir de 8.000 años atrás, quedó más o menos donde está ahora, y bueno, eso no deja de ser un fondo de lecho marino. Claro. Cuando vos quieras pasamos a la segunda parte de fotografías, donde ya vamos a encontrarnos con aspectos de la población, ¿verdad? Sí, ahí también puse una imagen satelital en lo que es el primero. Hay una foto de unas 3 cruces que están puestas en un famoso mirador, mirador Pando, si no me equivoco, que le dicen, Exactamente. no pude averiguar nada sobre las cruces. Vos sabés que ese tipo de cosas me encantan. Estimo que debe haber sido algún trágico accidente que ha pasado por ahí, pero no pude averiguar Claro. información al respecto. Alguna Eh, tripulación pesquera, quizá. sí, que de hecho no lo puse en este programa, pero tengo también algo parecido, porque en otro programa lo voy a nombrar, y digamos, es típico también de las zonas costeras, y sobre todo en Patagonia se ve mucho de no sé si decir estilo, de esta costumbre, pero como hay en todos lados, como te Claro. encontrás, digamos, a orillas del camino, hay miles de cruces y que no son tumbas, sino, algunas sí son tumbas, y otras simplemente Un están ahí recordatorio. en homenaje a la persona que falleció. Claro, claro. Ahora sí, pasamos a la segunda parte de este recorrido de fotos con historia de hoy. Y aquí ya entramos en las cercanías del pueblo, algunas características de lo que tiene el muelle actual, ¿verdad? Sí, ahí ya estamos en Caleta, Córdoba. Bueno, entenderán los que ven esto que hay muchísimas cosas más para mostrar, porque alguien dice, bueno, mostraste 2 casas, una iglesia. Obviamente no nos da el tiempo, y tampoco hice mucho tiempo en el viaje por lo costoso que fue poder entrar y salir de una provincia con todo esto del COVID. Yo ya tenía sacado un permiso para un día, así que no estuve demasiado por ahí, pero bueno, ahí está la iglesia Estela Maris, la Estela Maris de la Virgen de los Navegantes. También puse la foto de una característica casa de chapa patagónica, como hay muchas ahí, y muchas son también, digamos, la mezcla de lo que es chapa y mampostería, porque de lo que no hay mucho resto de lo que fue el pueblo en sus comienzos. Y bueno, después hay fotos del famoso muelle, que también sale una importante flota pesquera de ahí, los famosos, o por lo general,
los famosos barcos pintados de De amarillo, amarillo, claro, la que flota salen, amarilla. exactamente, la flota amarilla, que salen a la pesca. Es un muelle que se amplió en estos últimos años, si no recuerdo mal, en el 2010 se pudo hacer aparte de todo ese espigón que tiene, se sale como un lateral, es ese muelle que tiene unos 50 metros por casi 20, y es donde se dedica ahí, buscando un poco más de profundidad, también eh, se dedica a todo lo que es a la pesca y quizás a algún otro ingreso de barco, y ahí también se ve muy cerquita lo que era el viejo muelle, que también se usa para pescar, pero ya también se trabaja mucho con el tema de las mareas, porque está bien sobre la línea de costa. Claro. El viejo muelle del pueblo, el inicial, y bueno, un poco de fotos, digamos, de los alrededores. Ahí también se ve como los restos de una plataforma marina. Yo estoy seguro que es algo asociado a lo que es la carga del petróleo, porque bueno, como dije al comienzo, esa es una zona toda esa franja, inclusive ya para el lado de Ruta 3 y demás, bueno, es toda de exploración y de acumulación de petróleo, sobre todo esta que es la parte costera, de donde ya se los trae este, para llevárselo. Claro, acá Ana Clara de Catriel nos pregunta, o te pregunta a vos, si allí en Caleta, Córdoba también es apto para bañarse. Mirá, sí, yo no me bañé específicamente, Claro, pero sí, hay lugares que cuando empecé a estudiar un poco todo el tema, que los consideran como muy peligrosos, son los lugares de restringa, porque bueno, uno, como en todos los lugares, uno a veces camina, pierde, digamos, lo que es eh, el parámetro de hasta dónde va, de cuántos metros hizo, de cuánto es lo que va a subir la marea. Bueno, entonces en ese sentido se pone peligroso, y de hecho ha cobrado vidas y lamentablemente va a seguir cobrando vidas. Pues esto es así y pasa en todos lados. Ojalá que sea cada vez menos, o alguna vez no lo sea. Pero después bañarse, sobre todo en la parte, me pareció bastante plana en cuanto a profundidad. a la marea, a todo lo que es la parte del viejo muelle y toda esa zona, Claro. pero en líneas generales, toda esa parte, con los recaudos necesarios que tiene cada uno de los lugares, no tengo dudas que lo podés hacer. Y en cuanto a la pesca, en profundidad, no he visto yo mucho que se dé la pesca desde la costa, salvo con marea alta. Mira, hay de todo. También he Ajá, leído un poquitito de eso. Si bien la pesca no es mi fuerte, hay lugares inclusive eh, que no sé, que tienen como en el medio, también no sé si restringa o tipo algún tipo ¿cómo decirlo?, de formación o algo. Hay lugares en donde dice o tirás lejos o tirás cerca, no tires al medio porque tenés, ellos tienen se agarra, pero bueno, es otro término el que le dicen, se engancha, ajá. pero es otro término que le llaman los pescadores. Y eso depende a cada uno de los lugares. Habrá lugares más profundos, sí, hay lugares donde se hace desde más profundidad, que hay lugares también donde pocos metros ingresados al mar ya tenés profundidad suficiente para pescar, sobre todo lo que es la parte de tiburones y demás. Lo otro, lo que más se dedican, que es por lo que entiendo, es el róbalo, el pejerrey en su época. Todo eso a lo mejor ya lo podés hacer más desde la costa, y bueno, obviamente la parte pesquera y las restingas cuando baja el agua, de lo que quiera, desde pulpos a cualquier tipo de marisco. Claro, hay que decir también, Rubén, que la gente de Comodoro Rivadavia, que es la localidad más grande que hay allí en esa zona, tiene también la opción para lo que es bañarse en verano, etcétera. Es una villa más turística, Radatili. Bueno, Radatili ha crecido muchísimo. Yo Claro, fui a Radatili, no, iba a decir cuando no era nada, y pido perdón, no quiero decir esto, pero digo, no era lo que es ahora, ¿no? claro. Cuando yo fui era apenas un caserío, te estoy hablando
más de 20 años atrás, pero fue una explosión lo que hizo en Radatili en cuanto a la arquitectura y demás. Después, bueno, habrá que juzgar los beneficios y los prejuicios, ¿no? Seguro, pero este caso de Caleta Córdoba tiene otro origen relacionado con el puerto, con la pesca, y no está tan inclinado hacia lo que es el turismo de fin de semana, por ejemplo, de la gente de Comodoro Rivadavia. Sí, no, en ese sentido es más Radatili porque aparte Claro. tiene las que son las playas de arena. Esto acá es todo o canto rodado en el mejor de los casos o esa restinga que se va extendiendo más o menos sobre el mar en todo lo que es esta zona. Así que no hay muchas más opciones que esto que te estoy nombrando. En el tercer bloque, vos decime si ya pasamos, pero Sí. nos vamos a encontrar con paisajes que están del otro lado del mar, es decir, no hacia la costa, sino hacia adentro del territorio de Caleta, ¿no? Sí, hacia adentro y no mucho. Prácticamente esto estamos hablando de rocas coloradas, un lugar realmente muy poco conocido y también con accesos dificultosos, no cualquiera se puede meter, tenés que tener en muchos de los casos, si querés ver lugares más inhóspitos, por así decirlo, demás, un vehículo 4x4 o algún tipo de moto, de cuatriciclo y demás. Recién hace un tiempo, no sé si ahora un par de años, se está enripiando, por así decirlo, lo que es la Ruta 1, que es la que llevaría o la que llegaría hasta lo que es Puerto Vícera, atravesando todo lo que es Rocas Coloradas, que ya está aprobado como área natural protegida, por suerte. No sé si ya está eso en actividad o si empieza a tener los cuidados necesarios, porque acá pasa lo que pasa, lamentablemente lo que pasa siempre, ¿no? Estos lugares que se descubren y que no se protegen, después terminan depredados, terminan las paredes grafitadas. Vos ves acá como que tiene toda esa especie de, ¿no? de lo que podemos ver en la tele cuando nos dicen, bueno, esto sería la superficie de Marte. Claro. Esto es lo más parecido cuando muchas veces pensamos, o durante mucho tiempo, mirá que yo he viajado un poco por todo el país, modestamente, y yo pensé que ese tipo de formaciones, o hasta lo que había visto ese tipo de formaciones, eran más al norte o centro-norte del país, lo que es Talampaya, Valle de la Luna, y esto la verdad es un paisaje tan hermoso como estos que te estoy nombrando, y bueno, y bastante más desconocido. De hecho, ahí está la foto, entre otras formas, o geoformas que se le llama, está la forma la forma del arco, que bueno, lamentablemente fines del año pasado, creo que en noviembre, se cayó con una gran tormenta de viento, ese arco se cayó, y bueno, ahí está la foto de lo que se encuentra ahora, ¿no? El arco inconcluso. Claro, y lo que son formas absolutamente irregulares, fruto del paso de los años, de la erosión del viento, del agua, sobre una tierra totalmente roja, arcillosa, uno supone, Rubén. Sí, en todos los tonos ocre, Claro. y formas caprichosas, pero de las que a vos se te ocurran, no encontrás una forma y vos te cansás de ver formas, digamos. Y después están esas barrancas, como están las fotos ahí, que están talladas por el correr del agua, donde se hacen esas grietas que parece que tuviesen arrugas. Está lo que se le llama el famoso campo de meteorito, que ahí hay una foto que es como una piedra grande, pero no es para nada un meteorito, digamos, es una roca que ha sido tallada por los efectos también, como dije al principio, del agua y sobre todo del viento, que toma esa forma, como muchas las que están alrededor, y se le ha puesto campo de meteorito. Ahí lo Después vemos, también, claro, con un tono verdoso inclusive. sí, porque son que se van quedando como diferentes estratos, ¿no? Claro. Que el viento va erosionando y en algunos lugares, depende de las alturas, hay un tipo de estrato o algún tipo de mineral diferente que hace que esto sea de otro color.
Ahí también hay una foto hay un bosque petrificado de unas palmeras que tienen alrededor de 60 millones de años. Por eso te decía esto del cuidado del lugar, ¿no? Para que eso, bueno, como ha sucedido muchas veces con el bosque petrificado o con el de Sarmiento también, siempre cada uno que va, no digo cada uno, digo, debe haber gente que se lleva un pedazo de tronco como souvenir y así eso lo vas multiplicando, te vas quedando sin nada. Además que obviamente todo eso está prohibido. Y hay En dos este lugar también estructuras está... ahí, dos estructuras de metal que están como abandonadas. Sí, eso te decía, yo creo que deben tener que ver con todo lo que es la exploración petrolera, no sé si eran Claro. tipo estructuras donde podían llegar a dormir los obreros o se guardaban o se tenían algún tipo de maquinaria. Pero nada, llama la atención en ese tipo ves, eso por ejemplo es todo un lugar plano, hay como una gran meseta que va, digamos, paralelo a la ruta. Ahí también podés encontrar unas torres que yo estimo que deben haber sido algún tipo de baliza o algo por el estilo, sobre todo bueno, por lo que yo conozco de lo que era también, por ejemplo, la zona de Caleta Olivia, que más allá del faro que tiene y demás, había como este tipo de torres también parecidas a un faro, a las balizas que se las llaman de enfilamiento, ¿no? Entonces los barcos van llegando a ciertos puntos enfilando precisamente esas balizas, ¿no? Una que está más arriba, otra que está más abajo, le daba prácticamente el punto a donde tenían que ir para a lo mejor extraer petróleo o hacer algún tipo de maniobra. Y las otras fotos, bueno, son de la ruta, y hay un cartel que dice del trabajo de ese enripiado. Yo no vi maquinarias, pero se notaba que había habido un trabajo. Obviamente estaba en una situación especial por esto de la pandemia, así que posiblemente no se estuviese haciendo nada en ese momento. Y por allá detrás, sobresaliente, en una de las fotos, que hay como un pico bien formado, ese es el famoso Pico Salamanca, que yo me pregunté durante muchísimos años dónde estaba el Pico Salamanca. Porque aquellos que viajamos mucho al sur, pasamos antes de llegar a muchos kilómetros no, pero creo que son 30, 40 kilómetros antes de llegar a Comodoro, la famosa Pampa Salamanca, que es verdaderamente una pampa, una meseta grande, donde va la ruta 3, pero ahí, si bien parece todo plano, eso va más o menos el monte tiene 500, el pico tiene 500 y pico de metros, y prácticamente de la ruta no se ve, o sea, yo siempre que paso por ahí digo, ¿dónde está el pico? Y apenas se puede divisar entre algunas aberturas que el camino entre bajada y subida hace. Pero digamos que la punta del pico desde Ruta 3 prácticamente no se ve, o sea que la ruta corre en ese lugar a esa misma altura. Claro. Y es un lugar donde se va mucha gente a hacer trekking, es uno de los lugares más característicos, el pico por su forma y por su altura, y porque bueno, también hay estancias que nacieron desde hace mucho tiempo al pie de ese pico. Claro, allí vemos, claro, las distintas formas. Es realmente sorprendente lo que hace el viento, el agua en nuestra Patagonia con estas formaciones, dejando, por ejemplo, allí expuesta una palmera petrificada, una especie de meteorito, que es en realidad una roca toda agujereada por el agua, por el viento, un color verdoso. Estábamos viendo recién unas lagunas absolutamente rojas de arcilla, también entre medio de todo este paisaje irregular que ha hecho el paso de los años. Sí, tal cual. Me animo a decir esto, no sé si aplica para todos, pero bueno, de lo que pude saber, digo, siempre todos los colores ocres y eso van a lo que es
el mineral de hierro, no, Claro. si me estoy equivocando pido perdón, pero bueno, tiene que ver, el color obviamente de la laguna tiene que ver con toda esa sedimentación que va de los tonos ocres donde quieras, para arriba, para abajo, y después también para esos tonos, todos estos tonos cremas y blancuzcos, amarillentos también que estamos viendo, nada, a metros uno del otro, no es que hay que hacer un montón de kilómetros, es increíble cómo varía el paisaje, cómo se producen cañadones por donde uno puede caminar, que esos cañadones también son productos del agua corriendo y buscando salida hacia el mar. Vamos a pasar ahora a lo que es la última parte de fotos en este espacio de Fotos con Historia con Rubén Russo desde Berazategui, donde, bueno, aquí sí te hiciste una panzada de fotografías de los distintos lugares que se encuentran allí, entre el mar, entre la población, lo que queda de población, algunos restos de construcciones, veo algunos carteles y después también de estas irregularidades del territorio, ¿no? Sí, esas construcciones hay realmente muchas. Ahí, bueno, llegué hasta un lugar donde era un club de pescador. Debe haber tenido una construcción preexistente. Y después, bueno, esas construcciones que siempre se van ampliando con chapas, esas famosas construcciones que se hacen también con que ahí debe haber por doquier, o por lo menos hay una en un momento, los famosos tanques de 200 litros, los que hoy vemos que en cualquier lugar contienen aceite, esos tanques sacados las tapas y abiertos son ese tipo de chapas con las que se usa también para la construcción. Y bueno, también en ese lugar, a muchos de estos lugares se los llama rancho. Inclusive hay como una, que los usan básicamente los pescadores, que es cuando van y muchas veces también se quedan a pasar una noche, o los mantienen, tienen lugares donde hacen inclusive por el tema del frío un fogón adentro, tratan de que si se rompió un vidrio lo arreglan o le ponen un cartón, siempre alguien si va y no usó algo lo deja, un paquete de harina, un paquete de galletita, alguno que en su momento no lo tiene lo usa y después otro lo repone, esa mecánica entre pescadores y visitantes que está muy buena. Y muchos de esos ranchos también hay para el lado después de lo que es la altura de Rocas Coloradas, bien sobre la costa, para el lado de Puerto Vícera hay unos cuantos más. Yo diría, no los recorrí, pero sí pude saber de ellos, y es más, cada uno tiene su nombre, o cada uno es más famoso que el otro por como hay algunos que tienen hasta un lugar específico como dormis, digamos, no es que hay cama ni nada, pero es un lugar donde si vos te llevas una frazada o te llevas una bolsa de dormir, podés dedicarte a dormir en ese lugar, que no es el lugar donde se cocina y donde se puede estar. Y hay varios en el trayecto hacia lo que es Puerto Vícer. Lo que pasa que, bueno, ellos ya son, digamos, lugares donde tenés que entrar con un vehículo 4x4 sí o sí, y más que nada lo que es cuatriciclo y moto, porque bueno, eso ya está, la ruta 1 empieza a ir por arriba, eso ya más bien es por el lado de la costa. Claro. Acá también hay fotos donde, bueno, estoy sacando fotos de una de las cuevas que también se forman por esto de la erosión marina eólica, y estos paisajes, ahí también hay fotos de lo que es un lugar que se llama Barrancas Blancas, que es un poco, digamos, lo contrario a Rocas Coloradas, ¿no? Son también formaciones que están, digamos, bien acantiladas, bien pegadas al mar, no tantos como Rocas Coloradas, que está como un poco más metida para adentro, y precisamente de Barrancas Blancas por ese color crema, blanco, entre lo amarillo que forman sus sedimentos, y es también un lugar con unos paisajes así como muy lunares, diría. Claro, lo que uno no encuentra ahí en estas fotos, en esta recorrida, Rubén, es lugar para resguardarse del viento, que el viento debe ser
absolutamente permanente siempre. Por lo que vemos en las fotos, a vos te tocó un día bastante serenito. Sí, fue cambiante, Ajá. pero después en un momento, por suerte, se destapó y bueno, uno con la luz del sol, obviamente las fotos salen de otras maneras. Cuando estaban en Rocas Coloradas, algunas nubes estuvieron ahí un poco entorpeciendo. Complicando. Sí, pero bueno, nada, obviamente Patagonia es así. En líneas generales, en verano, en Patagonia, por lo menos en el lado de la costa, la mayoría de los días o gran cantidad de días, por suerte son así a cielo celeste. Y esto que decís vos, esta predominancia también de este tipo de ranchos o este tipo de estructura, tiene que ver con esto, con las inclemencias del Claro. tiempo y sobre todo en invierno. Sabés lo bueno que debe ser estar ahí adentro, ¿no? Un día de viento y no tener que estar expuesto. No, claro, con baja temperatura y viento fuerte ahí te la regalo. No, no, ni hablar. Por eso todas esas, a lo mejor cosas que fueron quedando de lo que fue la expansión petrolera, u otras estructuras que se pueden ir llevando, inclusive pasa esto como nos ha pasado en estos viajes, ¿no? Como se montan esos viejos colectivos que en algún lugar los llevan a morir ahí y quedan como esos refugios de visitantes, de pescadores. Bueno, estos cumplen exactamente con la misma función. Rubén, bueno, ya estamos en tiempo. ¿Encontraste mucha gente viviendo permanentemente allí en Caleta? Mira, tiene como la cadencia de esos pueblos pesqueros, ¿no? Por lo menos en el momento que yo fui, muy tranquilo, muy poca gente, pero te digo, no es un punto de referencia ya que, digamos, fue este preciso verano, enero, donde era un verano muy particular. Claro. Si bien ahí no estaba tan complicada la situación del COVID, bueno, pero tiene esa cadencia, ¿no? de pueblo, y tiene como ese núcleo chiquitito de conglomerado de gente, pero también tiene como mosaicos que se van haciendo como barrios más pequeños en los alrededores. Esa fue la sensación que me da a mí. Se notaba que había una feria más o menos interesante, lo que es la entrada a toda la parte del Espigón, donde sé que se hacen eventos culturales y demás, y bueno, por un tema de tiempo lamentablemente no pude recorrer más. Esto es apenas un pequeño pantallazo de todo lo que hay para hacer ahí. Verdaderamente es un lugar que hay que dedicarle tiempo porque tiene muchísimas cosas por descubrir, y muchísima historia. De hecho, se quería, por lo menos hasta hace un tiempo, estaban con la idea de darle como esa fuerza de pueblo que tiene que ver con toda la parte ferroviaria, porque bueno, Astra también, además de la empresa, tiene como ese pequeño pueblo al borde de la Ruta 3, donde está la estación precisamente Astra, que es el kilómetro 20 de lo que es el ferrocarril de Comodoro y de Colonia Sarmiento. Y de hecho en ese pueblo y más para el lado de Comodoro también, hay fábricas de ladrillos que se logran con la molienda de todo lo que son las ostras marinas, que ahí hay toneladas y toneladas. Bueno, con esas moliendas se hacían ladrillos, que quedaban ladrillos blancos, y con esos ladrillos que se fueron llevando con camiones o con carros, se fueron haciendo las principales estructuras, entre esas la del Faro San Jorge. Mirá vos. Rubén, bueno, ahora sí estamos ya en tiempo cumplido. La verdad que ha sido un paseo, si bien rápido, similar al que hiciste vos, hemos podido apreciar paisajes realmente asombrosos, impactantes de ser encontrados en nuestra Patagonia, por los colores, por las formas, porque nos muestran un testimonio de lo que es el agua y el viento en nuestro sur argentino, también lo que es el paisaje cambiante entre marea alta y marea baja, y estar allí tan cerca de una ciudad como Comodoro Rivadavia, con toda la historia de la pesca que tiene Caleta Córdoba.
Sí, sí, tal cual. Es un lugar que recomiendo muchísimo, pero recomiendo que los que vayan con tiempo, porque es muchísimo lo que hay para ver. Para aquellos que les gusta esto de lo agreste, de lo distinto, hay lugares donde hay que llegar caminando y no precisamente pocos metros, pero bueno, esas caminatas te ponen en lugares como los que estuvimos viendo, como con la suerte que tuve de recorrer, te llevan a ver esas geoformas y transportarte prácticamente a otros escenarios que no son para nada conocidos en lo común. Así Rubén, que bueno. bien, vamos a terminar. Tengo acá un montón de gente que manda saludos, entre otros Pablo Marcelo Arbeleche. Dice un gran Pablo. abrazo patagónico, amigos, desde Puerto Madryn, ¿verdad? Sí, Pablo, una gran persona, un gran colaborador. Yo siempre lo ando molestando por temas aeronáuticos de los que ya he tratado y he recibido y recibo mucha ayuda de él. Siempre está dispuesto, una gran persona. Rubén, te dejamos en Berazategui y nos volvemos también de Caleta, Córdoba, un lugar realmente precioso que hemos tenido hoy en Fotos con Historia. Muchísimas gracias, felicitaciones otra vez por el trabajo y un agradecimiento por compartirlo con nosotros. Sergio, dame un segundito más. Bueno, me despido. Muchas gracias otra vez por la oportunidad. Saludar a Nicolás, el operador técnico, el que me comunica con vos y tan amablemente me atiende. Hace un par de días fue el día del operador técnico, así que le mando un gran abrazo, estar ahí siempre colaborando. Ahí Y bueno, está, está recibiendo el saludo tuyo y lo agradece mucho Nicolás Rubilar, que es quien hace la conducción técnica de nuestras Fotos con Historia aquí en la radio. bueno, y muchas gracias por todo, ojalá haya gustado.